Conversando en temas de salud, el Ministerio confirmó que va a adelantar el inicio de la campaña para vacunarse contra la influenza. Sí, y esto luego de decretar alerta sanitaria para todo el país como respuesta anticipada y preventiva al brote y la inminente llegada del coronavirus a Chile. La campaña comenzará el próximo 15 de marzo. Vamos a conversar a esta hora con Laura Borgele, ya es toxicóloga de la Universidad de Chile, para poder saber un poco más del inicio adelantado de esta campaña, a ver si ya la tenemos ahí en contacto, porque queremos saber, Laura, cómo está, muy buen día, ¿qué relación hay entre esta campaña que se hace todos los años en nuestro país contra la influenza y el coronavirus, que es la alerta mundial que nos tiene a todos muy pendientes y monitoreando día a día? Hola, buenos días, Carla. Bueno, lo más importante es que hay que recordar que cuando tú tienes un cuadro gripal tradicional por los virus H1, N1, que son como los últimos que han estado permanentemente afectándonos como parte de los cuadros de invierno, uno de los elementos clave es que la inmunidad de las personas cae en relación a estos procesos infecciosos. Por lo tanto, es absolutamente lógico y tremendamente estratégico adelantar las vacunaciones por lo que son las vacunas antigripales clásicas, de tal modo que si eventualmente llegamos a tener el problema de coronavirus, nuestra población no se encuentre, entre comillas, vulnerable a hacer un cuadro gripal y sobre eso hacer un episodio con coronavirus, lo cual aumentaría obviamente la letalidad y los riesgos inminentes de este cuadro infeccioso. Laura, pero eso en ningún caso significa que la gente pudiera quedar inmune o que no va a tener consecuencias si es que el coronavirus llega. En el fondo de lo que se trata es estar con un sistema inmune más robustecido, estar como con más fuerza para enfrentar eventualmente un contagio. Efectivamente es así, o sea, las gripes tradicionales nosotros sabemos que bajan nuestra inmunidad y una de las características del coronavirus es que aún te la baja mucho más, o sea, imagínate que normalmente las poblaciones de linfocitos las tenemos nosotros por coronavirus en menos de un 10%, eso es tremendamente grave, o sea, eso ya te refleja que la situación va a ser muy favorable al virus y menos favorable, obviamente, a la persona que se contagió. Laura, o sea, de una u otra manera, esta campaña de vacunación para la influenza, si bien no nos va a evitar un eventual contagio con coronavirus si es que llega a Chile, sí va a protegernos de que si se llega a contagiar a alguien por coronavirus, no sea grave o sus síntomas deberían ser más suaves. O sea, permitiría que de alguna forma la población esté en mejores condiciones para enfrentar una infección sobre otra infección. Porque en el fondo si claro, por ejemplo, la vacuna que tenemos disponible, que se va a aplicar el 15 de marzo, protege contra los virus respiratorios que atacan principalmente el funcionamiento pulmonar, ¿verdad? Si esa vacuna nos protege, de alguna manera nos blindaría en el caso de contagiarnos con el coronavirus que ataca de similares características, ¿no? No, no te blindaría, sino que tú estarías en mejores condiciones para enfrentar ese brote. Ya. Laura, que sería distinto si no estás vacunado, porque ahí sí tú tendrías tu inmunidad absolutamente debilitada, o sea, estarías partiendo ya en una forma deficitaria. Claro, podría ser mucho peor. Por eso que la importancia, por eso es la importancia de que hoy día se llama vacunarse a los susceptibles, que son clásicamente las poblaciones de niños, las poblaciones de asmáticos, de bronquíticos crónicos, de tercera edad, etcétera. Pero hoy día además dice los susceptibles y los no susceptibles. O sea, llama a toda la población a la vacunación. Eso le quería preguntar, si esto en el fondo, pensando en estar algo más fuerte, si es que llega el coronavirus, debiese ir solo dirigido a los grupos de riesgo tradicionales o también a toda la población, porque lo que hemos visto con el coronavirus y que ha llamado la atención es que ha habido, no sé, hombres de 30 años, veíamos el caso de un doctor, vimos una persona en Filipinas que no están dentro de los grupos de riesgos que han terminado falleciendo. Entonces me imagino que ahora hay que ampliar la mirada en torno a la vacuna de la influenza. Correcto, o sea, hay que darle la importancia que tiene, ¿ya? Hay que tener claro que si tú te vacunas vas a estar
con tu sistema inmune mucho más acuerdo para poder responder a cualquier otro virus que pueda introducirse en el sistema. No necesariamente solamente el coronavirus. Sí, yo sé que no depende de usted la administración y la disposición de las herramientas como las vacunas, pero como especialista, ¿cuál es su mirada en torno a cómo nos tenemos que preparar para un eventual alza en la demanda de vacunación? O sea, sería súper bueno que toda la gente se vacunara, pero cuando pasan estas cosas, comienza una demanda que es bastante alta, a veces no hay suficiente cantidad de vacunas disponibles, o bien suben mucho los precios, o incluso de repente en algunas farmacias ya cuesta encontrar mascarilla. O sea, esto está generando una preocupación desde ya para muchas personas. Bueno, lo más importante es hoy día la distribución que se produce directa de los laboratorios y los centros de vacunación que están a lo largo de todo el país, en los servicios públicos, en los centros universitarios también y en clínicas privadas. O sea, tú puedes acceder a distintas instancias. Hay además, y eso es importante destacarlo, que las ISAPRES hoy día tienen convenios especiales y tienen cobertura y beneficios hacia el sistema de vacunación. O sea, existe una línea que podríamos decirle es bastante positiva. ¿Cuál es nuestro mayor problema hoy día? Son los antivacunas, los que dicen no me voy a vacunar porque tengo tal o cual riesgo que no ha sido comprobado. Entonces, es quizás esa población es la cual nosotros tenemos que llamar hoy día la atención y decirles lo importante es su rol dentro de la protección y de la respuesta epidemiológica del país. No es solamente su decisión personal, es que su decisión de no vacunación puede afectar a la respuesta global de todo el sistema. Sí, y es una decisión que además no tiene ningún respaldo científico, porque en realidad todos los mitos en torno a las vacunas han sido aclarados en el tiempo. Ahora, le quería preguntar, pensando sobre todo en nuestra influenza típica y los problemas clásicos del invierno, si es que, no sé, yo vacuno a mi hijo el 15 de marzo, ¿la vacuna va a lograr tener efecto durante todo el invierno, pensando en que cada día llega más tarde, estamos con el calentamiento global y todavía tenemos altas temperaturas muchas veces hasta mayo y recién en junio, julio empezamos a ver más cambios de temperatura, empezamos a estar mucho más dentro de espacios donde donde estamos con aglomeraciones, etcétera? ¿Qué tiempo de efectividad tiene la vacuna de la influenza? O sea, efectivamente, si tú vacunas a partir de la segunda quincena de marzo, tú vas a tener una ventana de 15 días más o menos en que ya tienes los anticuerpos específicos que tú necesitas. O sea, tú deberías decir que estamos partiendo prácticamente con una inmunidad los primeros días de abril. Ya. Y ahí por lo menos vas a tener hasta septiembre una buena cobertura, porque no se te olvide que después tenemos la mutación de los virus, y en la mutación de los virus ahí se produce un juego entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, y ahí te van cambiando, y cuando te cambian ya algunas formas de presentación y algunas partes de su mutación específica de sus cambios genéticos hacen que obviamente tú seas más vulnerable nuevamente. Ya, pero súper importante el dato que nos está entregando Laura, porque en el fondo si la gente se vacunara idealmente esa segunda semana de marzo, quedaría completamente protegida toda la temporada otoño. Estaríamos protegidos 6 meses. Siempre hay que considerar 6 meses porque ya en septiembre nosotros ya tenemos el cambio de lo que corresponde al hemisferio norte, hemisferio sur. Sí, y es una fortuna que tenemos nosotros, porque en lo que está pasando en Asia y en Europa, en hemisferio norte, es que esto los sorprendió sin la posibilidad de anticiparse y tomar medidas antes de la llegada de esta amenaza. Nosotros tenemos el tiempo, entre comillas, al menos para tener este mini escudo, ¿no? O sea, nos da esta ventana que, a diferencia de los países del hemisferio norte, ellos tienen que sobre la misma empezar a actuar. Nosotros siempre estamos desfasados y ese desfase nos permite de alguna forma responder en una forma más adecuada. Laura, hay también, me imagino, algunos consejos comunes para poder prevenir cualquiera de estas dos enfermedades, pensando en cómo se transmite también el coronavirus. Todavía no ha llegado a Chile, pero los expertos señalan que en un mundo tan globalizado, es muy difícil que no llegue a nuestro país. Y ahí hay cosas en común que uno debería hacer y no hacer para tratar de no contagiarse, ¿no? También de la influenza. Bueno,
de partida hay diferencias culturales que son quizás no menores, porque aquí acuérdate que el coronavirus tiene también una relación zoonótica, ¿ya? Sí. Que hoy día no se ha determinado aclarar si está relacionado con algunos tipos de alimentos específicos o si también está relacionado con otros mamíferos. Eso hoy día es sujeto de investigación por los veterinarios epidemiólogos de la OMS, pero además nosotros tenemos que considerar lo que sería la transmisión general de todos estos tipos de virus respiratorios y que básicamente pueden entrar a través de mucosa nasal y a través también de mucosa ocular. De ahí la importancia de la protección no solo nasal, sino que eventualmente el uso de lentes también de alguna forma protege. Y ahí muchas veces en los equipos de salud se protege la vía respiratoria, pero no se protege en la primera instancia la parte ocular. Eso es tremendamente importante. Si tú tienes una persona que está tosiendo, que está eliminando a través de su tos las famosas gotitas de Fliegen, esas gotitas pueden no solo entrar por vía respiratoria, también te pueden contaminar la mucosa ocular y vas a tener también una puerta de entrada para este tipo de virus. Qué buen dato. Entonces, ese, ¿eh? Yo creo que no lo habíamos escuchado mucho en ocasiones anteriores. Proteger los ojos. Sí, hay que recordar eso porque uno generalmente toma como que es la esfera nasal solamente. Sí. Y por supuesto, las manos son clave. El uso de pañuelos desechables, eliminar correctamente los pañuelos desechables, porque no sacas nada tú con sonarte si estos quedan ahí mismo dando vuelta. O sea, tener la precaución de tener un receptáculo aparte, de descontaminar ese receptáculo eventualmente, ¿ya? Con incluso productos que están en el alcance doméstico, las gotitas de cloro o eventualmente unas gotitas de peróxido, que son todos estos blanqueadores que no son cloro, pero que son tremendamente útiles porque también derivan del agua oxigenada en volúmenes muy diluidos, pero también tienen un efecto de control y destrucción de los virus. Bien, pues un dato súper interesante. Para ir cerrando, no sé si ya se debería hacer una costumbre en Chile el usar mascarilla, como sí lo vemos en Asia. No sé si sirve o no sirve esa mascarilla. Muchas veces se dice que a lo mejor las partículas son más pequeñitas y que en el fondo no sirve, pero en países de Asia esto ya es una costumbre mucho antes del coronavirus incluso. O sea, no solo es una costumbre en Asia. Si tú te mueves en aeropuertos internacionales vas a ver que todos los grupos asiáticos, cuando se suben a un avión, siempre usan su mascarilla. O sea, ellos aprendieron del SARS, aprendieron de la gripe aviar, aprendieron del MERS. O sea, han aprendido que hay esta forma y que actúan en una forma mucho más adecuada. Además que nosotros tenemos otras costumbres que están muy erradicadas en nuestra cultura, que es el saludarnos afectivamente, saludarnos de beso, y no por eso estamos menospreciando a una persona si mantenemos cierta distancia, sobre todo cuando hay periodos de epidemia o llámese para cualquier efecto de transmisión de virus que sean por este tipo de vía. Nos tendremos que ir adecuando también a los nuevos tiempos, a las evoluciones de estos virus que cada año sorprenden con cepas distintas, con mutaciones, bueno, que nos están también obligando a tomar medidas diferentes y a vivir de otra forma. Laura Borgel, muchísimas gracias por todos los datos, las recomendaciones que nos ha entregado esta mañana. Gracias a ustedes. Buenos días. Buen día.